Gracias, buenas tardes. Agradezco a la doctora Icaza la invitación, lo mismo que a la asociación, y a ustedes por acompañarnos en este ratito que estaré para platicar sobre un tema que a los infectólogos nos interesa mucho, que es las resistencias bacterianas, y me parece muy prudente cómo se planteó el tema, qué nos depara el futuro, y en estos 30 minutitos espero que podamos contestar que el futuro nos depara lo que nosotros, cada uno de nosotros, decida hacer en este momento. Los objetivos que tengo a lo largo de estos minutos con ustedes es primero hacer conciencia acerca de la importancia que tienen los antibióticos en la práctica médica. Seguramente que ustedes ya lo saben y lo conocen, pero bueno, lo haremos más presente y espero que a partir de esto, cada vez que estemos haciendo una receta, recordemos algunos de estos conceptos. Les daré un par de ejemplos sobre el estado actual de la resistencia de los microorganismos, en particular de los que más frecuentemente nos encontramos en la clínica, sobre todo fuera del ámbito de lo que es la infectología. Y bueno, nada más hacer un pequeño recuento de algunas de las prácticas médicas diarias que nos pueden ayudar para mejorar, esperemos en breve, el estado actual. Primero, creo que esto no se los tengo que decir, hablar un poquito de qué es lo que nos han dado los antibióticos a la sociedad en general. Sin el desarrollo de estos medicamentos, definitivamente en la actualidad no sería posible realizar muchos de los procedimientos quirúrgicos complicados que se llevan a cabo. Las complicaciones infecciosas posteriores a ellos definitivamente harían prohibitivas muchas de estas terapias. Lo mismo sucede en el avance importante que tenemos para los problemas hematológicos y oncológicos. Ustedes bien lo saben, muchos de ellos se acompañan de complicaciones infecciosas que sin el apoyo de antibiótico-terapia efectiva no podrían hacer que la supervivencia en muchas de estas condiciones fuera la que tenemos en estos días. Obviamente nuestras unidades de cuidados intensivos se encuentran con frecuencia con personas que se infectan, dada la invasión importante y el saltarnos todos nuestros mecanismos naturales de defensa hacia el control de infecciones, y muchos de los resultados muy buenos en algunas de las terapias para muchas patologías estarían perdidos y ahorita se encuentran comprometidos. Obviamente los cuidados del pequeño prematuro, cada vez podemos hacer que salgan adelante pequeñitos más y más jóvenes. Sin embargo, también no están exentos de estas complicaciones infecciosas en tanto se les dé el apoyo hospitalario y finalmente requieren del tratamiento antibiótico. ¿Y qué les puedo decir para el paciente que ha sido llevado a un trasplante? Okay. Si no comparamos muchas de las medidas terapéuticas que hemos tenido en los últimos años, podemos ver en esta gráfica que ya tiene algún tiempo, pero que es muy clara, que la introducción de los antibióticos en el armamentario terapéutico ha sido una de las más efectivas. Ustedes pueden ver la reducción de la mortalidad en cuanto se tuvo disponible la penicilina. Comenzaba ya con las sulfas, pero lo que es muy claro fue lo que sucedió cuando entra en el mercado la penicilina, y ustedes comparen la magnitud del cambio, lo que ustedes pueden ver ahí en la gráfica, con lo que nos han dado la introducción de otras medidas terapéuticas como los antineoplásicos y algunos otros fármacos. Ustedes pueden ver cómo es mucho más pequeño el cambio, y solo para que lo veamos en forma individual, qué era lo que sucedía anteriormente y qué es lo que sucede, pues uno de los muy famosos ejemplos, ¿no? Una de las primeras pequeñitas que recibió tratamiento con penicilina, una infección de piel y tejidos blandos profunda que necesariamente iba a ser mortal y que con unos cuantos días de penicilina cambia por completo el pronóstico que tenía esta pequeñita. Y esto es lo que nos pasa con las infecciones agudas, pero no debemos de olvidar lo que sucede con algunos otros padecimientos crónicos, y disculparán la fotografía, pero creo que nos queda muy claro cómo es importante mantener estos antibióticos. Esto no lo vemos en la actualidad, pero era frecuente hace algunos años. Estas son secuelas muy importantes de una sífilis congénita, condición que en la actualidad, con la aplicación de 2 ámpulas de penicilina, no debemos de ver. Si perdiéramos, por ejemplo, la capacidad que tiene la penicilina de controlar una infección, que en estos momentos está en incremento muy importante, no solo en nuestro país, sino en todo el mundo, estamos exponiéndonos a que en las siguientes décadas nosotros mismos, nuestros hijos, empiecen a tener este tipo de problemas. El control
y el mantener los antibióticos funcionando es responsabilidad de todos nosotros. Desafortunadamente, no tenemos muy buenas noticias en el horizonte. En esta gráfica lo que les pongo en la flecha que ustedes pueden ver es el incremento en la frecuencia de fármacos, en la flecha de resistencia, y en las columnas azules cuáles son los fármacos que se han estado desarrollando. Ustedes pueden ver que desafortunadamente en la arena de los antibióticos cada vez hay menos inversión en el desarrollo de nuevos fármacos. Y esto se acompaña y coincide temporalmente con el incremento de la resistencia. Entonces, no solo no tenemos nuevas terapéuticas con que tratar a los microorganismos, sino que estamos perdiendo las que actualmente tenemos. Un ejemplo nada más, pueden verlo ahí, con el desarrollo de quizá la familia de antibióticos que más recientemente se ha introducido, ¿no? Que es el grupo del linezolid y telisolid, que pues ustedes pueden ver fue en el 2000, algunos de ellos ya van perdiendo su patente y van perdiendo su efectividad con la aparición de gérmenes por lo menos tolerantes. Hasta hace algunos meses las empresas farmacéuticas tenían pocos incentivos para invertir en este desarrollo, simplemente por el costo. Ustedes pueden ver ahí lo que nos cuesta dar tratamiento con penicilina y cómo ahora con los nuevos fármacos este costo se incrementa en forma muy importante, pero veámoslo en el contexto. Si nosotros lo comparamos con lo que cuestan otras terapéuticas como pueden ser la quimioterapia o algunos de los biológicos que si bien algunas de estos tratamientos de quimioterapia van a permitir un cierto tiempo de supervivencia a los pacientes con cáncer, no se compara con el tiempo de supervivencia que les puede ofrecer el que controlemos una infección a tiempo. Desafortunadamente, y esta es una gráfica que se publicó recientemente en un reporte en el cual se basa todo lo que ha sucedido en este año, en esta reunión que hubo en las Naciones Unidas, en donde se pone particular énfasis en establecer todas las medidas que tengamos a la mano para tratar de revertir el desarrollo de resistencia y conservar a los antibióticos. La industria farmacéutica no estaba invirtiendo. También con el plan que presentó en Estados Unidos Barack Obama, se establecen algunos estímulos fiscales, se alargan los tiempos de patente buscando que comience a haber mayor desarrollo en el ámbito de la investigación en antibióticos. Esperemos que con los cambios que vienen con nuestros vecinos esto no se eche para atrás. Toda esta combinación de resistencia y poca inversión en antibióticos y pérdida de los actuales hace que para los que son pesimistas pues se tenga la tormenta perfecta. Y la verdad es que para cómo vamos las cosas no se ven bien, el horizonte es bastante nebuloso. ¿Qué podemos hacer? Y quizá por una casualidad afortunada estamos ciertamente cursando con lo que la OMS ha llamado la Semana Mundial de estar al pendiente de los antibióticos. Es el tercer año que lo hace, me parece que todavía falta mucha promoción acerca de esto, pero bueno, por lo menos comienzan a moverse las cosas. ¿Por qué estamos seleccionando resistencia de los antibióticos? Pues les puedo decir que hay varias razones que están resumidas en esta gráfica que sacó este año la Organización Mundial de la Salud. Personalmente no estoy de acuerdo con todos los puntos que se ponen ahí, en particular con el segundo. Sí sabemos que la prescripción de antibióticos es fundamental para la selección de resistencia, no así para la generación de resistencia. Ya lo decía Alexander Fleming muy temprano desde el desarrollo de la penicilina, no hay momento en el cual no pueda haber una reacción, una respuesta de las bacterias para hacerse resistente. Y esto lo sabemos, ustedes lo habrán leído hace algunos años, en el estudio de algunas cepas bacterianas que se encontraron en cuevas del desierto de Estados Unidos, cuevas aisladas del mundo por varios miles de años, en donde ya encontramos mecanismos de resistencia. Esto es algo que sucede en forma natural. Las bacterias constantemente se están matando unas a otras y asimismo desarrollan mecanismos para defenderse.
Lo que hacemos con la prescripción de antibióticos es seleccionar precisamente estas cepas, dejarle el medio ambiente propicio para que ellas puedan ser las que predominen. La resistencia en sí es un fenómeno natural, la selección de resistencias en donde nosotros estamos influyendo. Al exponer al antibiótico, quitamos a esas bacterias que son sensibles y dejamos el campo libre para que predominan las resistentes, y esto favorece que se transmitan estas mismas y que, bueno, sean las que después no podamos controlar. Hay muchísimos mecanismos de resistencia, no voy a ahondar en esto, nada más les pongo el ejemplo de lo que está sucediendo con los beta-lactámicos. Los beta-lactámicos, como ustedes bien lo saben, los perdimos muy temprano, todavía los comenzamos a perder muy temprano, todavía no los perdemos por completo. Todavía no se comercializaba la penicilina cuando el estafilococo dorado ya había desarrollado una beta-lactamasa, que si la comparamos con las que actualmente tenemos en las enterobacterias es muy sencilla, pero ya no nos servía la penicilina para tratar el estafilococo dorado. Conforme se fueron desarrollando otros beta-lactámicos, se fueron desarrollando otros mecanismos de resistencia, ¿no? Alterar el blanco terapéutico de los beta-lactámicos, que es lo que ha hecho el Staphylococcus resistente a meticilina, lo cual nos evita que podamos usar toda esa familia. El desarrollo de un mecanismo muy particular que llamamos bombas de flujo, en donde hay proteínas que se expresan en la membrana de las células y que a contracorriente sacan el antibiótico a contracorriente contra una concentración, dándoles un costo metabólico muy importante, pero lo suficiente para permitirles sobrevivir en ese medio ambiente del antibiótico. Lo malo es que algunos de estos mecanismos de resistencia no solo arrastran a una familia de antibióticos, sino a varias familias de antibióticos, y es así que los gérmenes que, por ejemplo, expresan estas proteínas de flujo son resistentes no solo a los beta-lactámicos, sino también a las quinolonas. Hay varias formas en las que el uso inadecuado de antibióticos se puede presentar. Dar antibióticos cuando no se necesitan, y esto es muy claro a veces en algunas infecciones virales, principalmente las respiratorias y las gastrointestinales, en donde a veces nos falta incluso un poquito ir más allá y educar a los pacientes que muchas veces llegan buscando que les prescribamos ese antibiótico y que se sienten incómodos cuando no se los damos. Muchas veces es más fácil darle la prescripción que platicarles acerca de la resolución de su cuadro y de las potenciales desventajas que tienen el recibir el antibiótico. Darlo por un tiempo mayor al necesario, y esto es muy frecuente, por ejemplo, en las profilaxis quirúrgicas. Se siente alguna seguridad extendiendo el tratamiento antibiótico, siendo que es al revés, porque exponemos a nuestro paciente a la modificación de toda su flora. Muchas veces en estas condiciones, cuando se establecen algunos programas de control de antibióticos, hay discusiones que a veces no son tan amables entre las diversas especialidades, porque se considera que se está poniendo en riesgo a ese paciente en particular a honras de mantener un ecosistema estable. Yo siempre les comento a los colegas que no solo nos fijamos en el ecosistema general, hospitalario, comunitario, sino en el ecosistema particular de cada uno de nuestros pacientes. Obviamente darlos en dosis incorrectas, las dosis subóptimas favorecen que se expresen estos mecanismos de resistencia. Obviamente utilizar un amplio espectro para microorganismos sensibles por todo lo que he mencionado y obviamente, bueno, no dar el antibiótico adecuado. En México tenemos varios problemas, algunos estudios que ya tienen algunos años, realmente no hay nada muy reciente, pues nos han reportado, y algo que también sucede en muchos países industrializados, ¿no? Una buena parte del gasto total de las instituciones de salud se va en antibióticos, pero desafortunadamente, si se fuera bien, pues estaría bien utilizado el recurso. Lo malo es que una proporción nada despreciable de los antibióticos prescritos no están prescritos en forma adecuada. Obviamente, la exposición tan importante a estos agentes hace que muchas de las reacciones secundarias adversas que presentan nuestros pacientes estén relacionadas con estos fármacos. Es muy claro que entre más antibióticos usemos, va a haber más resistencia. Esto es algo que lleva años ahí discutiéndose, y ustedes pueden ver en esta gráfica cómo conforme se va incrementando el uso de antibióticos, va presentándose una mayor proporción de cepas resistentes.
La resistencia no nos ayuda tampoco a utilizar los antibióticos en forma adecuada. Cuando utilizamos un antibiótico que no tiene una buena cobertura, que no es adecuado para lo que estamos cubriendo, es muy claro que aumenta la morbimortalidad de los pacientes, obviamente se extienden las estancias hospitalarias, aumentan muchos los efectos secundarios, los costos y la resistencia. Y esto sucede en neumonías, sucede en sepsis abdominal, por ejemplo. Cuando nosotros damos un tratamiento empírico adecuado, el paciente tiene una mejor evolución y disminuye su mortalidad. ¿Qué es lo que nos hacen las resistencias? Pues que dar estos tratamientos empíricos sea cada vez más complicado. Este es más o menos lo mismo. Y como ejemplo les traigo lo que está sucediendo en México con algunos microorganismos. Ustedes pueden ver en esta gráfica la resistencia de la Escherichia coli a fluoroquinolonas. Ustedes pueden ver que entre más oscuro sea el azul, habrá mayor resistencia. Y les puedo decir que esta es información ciertamente localizada. Quienes han colaborado en este esfuerzo de una institución en Estados Unidos es el grupo de investigación que tiene la doctora Rayo Morfín y el doctor Rodríguez Noriega en el Hospital Civil de Guadalajara. Entonces, estos son datos específicos de Guadalajara, pero en muchas de las ciudades estamos con el mismo problema e incluso más grave. Ustedes pueden ver cómo están ahí diversos grupos de antibióticos. Me interesa que vean lo que ustedes pueden ver como un poco naranja, ¿no? Que son las aminopenicilinas. Vean la proporción de resistencia, cerca del 100%. Hay una regla que se sigue en general en las enfermedades infecciosas en donde si tenemos una proporción de resistencia de más del 20% para un grupo de antimicrobianos, no lo podemos prescribir en forma empírica, porque vamos a fallar en 1 de cada 5 pacientes al menos. Entonces, bueno, ya es muy claro que desde hace mucho tiempo no podemos usar aminopenicilinas solas para tratar la Escherichia coli, pero vean qué es lo que está sucediendo con las quinolonas y las cefalosporinas. Desafortunadamente, hemos tenido disponibles las cefalosporinas de tercera generación por vía oral, se comenzaron a usar en forma desde mi punto de vista algo indiscriminada, y ahorita tenemos un problema importantísimo de la frecuencia de cepas productoras de beta-lactamasas de espectro extendido. Desafortunadamente la misma tendencia, la tendencia en México nos muestra que esto no está disminuyendo, se mantiene a lo largo de los últimos años. Les digo, no es un problema únicamente nuestro, es un problema mundial y de ahí que haya tanta atención. Esto es lo que está pasando en Estados Unidos, con una nueva medición que incluso los editores del Science llaman como el Dow Jones de la resistencia antimicrobiana, ¿no? Se necesita mucha más información de la que nosotros estamos generando en México para construirlo, porque compara los antibióticos que se tienen disponibles con la proporción de resistencia. Y esto es una llamada de atención para nosotros como país, para exigir que haya laboratorios que hagan estos estudios y no que se queden con la información como ha sucedido en algunas ocasiones, sino que la compartan con todos nosotros, porque si no, no sirve de nada. No solo es la E. coli, también están haciendo resistencia a otras enterobacterias. Estos son algunos ejemplos de una Klebsiella productora de beta-lactamasas, ¿no? Sobre todo en pacientes hospitalizados que se distribuyó a lo largo de todo el país. Desafortunadamente, este es el paso anterior para el germen que sigue, que ahora todavía es poco frecuente en nuestro país, pero que ha empezado a dar problemas, que son las Klebsiellas productoras de carbapenemasas, en donde ya perdemos nuestra última arma. Y seguramente que ustedes están muy familiarizados con ella, porque hace un par de años comenzaron a reportarse casos asociados al uso de endoscopios en Estados Unidos, condición que aquí en México no hemos estudiado, pero que allá fue parte de lo que inició todo este esfuerzo por llevar a cabo el control de antibióticos, ¿no? Estos pacientes desafortunadamente tenían infecciones invasivas por estos microorganismos y se asoció a una mortalidad importante, ¿no? Una de las medidas que se ha establecido, bueno, pues es un correcto reprocesamiento de todos estos instrumentos y forma parte importante de la batalla en contra del desarrollo de resistencia. Entre menos pacientes tengamos enfermos por estos microorganismos, pues obviamente se va a limitar su distribución dentro de la sociedad. ¿Qué es lo que nos está pasando? Y pues les pongo un poco el ejemplo de lo que sucede en mi hospital, ¿no? Hemos encontrado que todos los pacientes que reciben profilaxis con quinolonas, el grupo más importante que tenemos es el paciente con neutropenia grave y fiebre, y pese a que hemos hablado con nuestros colegas hematólogos, pues continúan dándoles esta profilaxis que desde nuestro punto de vista es fútil.
la mayor parte de las cepas con los cuales están haciendo infecciones a estos pacientes ya son resistentes a quinolonas. Y desafortunadamente las quinolonas, por su mecanismo de acción, eso de irse a meter con los ácidos nucleicos, hace que las bacterias echen a andar una gama de mecanismos de resistencia que se codifican en pequeños cassettes. Entonces no solo se arrastra uno, sino que se arrastran varios. Se llaman muy adecuadamente por los microbiólogos cassettes SOS, ¿no? de emergencia. Entonces van pues, la modificación de las enzimas blanco a las cuales van dirigidas las quinolonas, pero también van codificadas esas bombas de flujo que ya les he mencionado, y entonces no solo se hacen resistentes a quinolonas, sino que se hacen resistentes a betalactámicos y otros antibióticos como macrólidos a veces. El 20% de los pacientes que ingresan a la UTI ya están colonizados por este tipo de cepas productoras de betalactamasas y el 50% de nuestros aislamientos de este tipo de microorganismos son resistentes a, de las cefalosporinas para abajo en relación con los betalactámicos. Un fenómeno que está sucediendo es que un tercio de aquellos que llegan colonizados nunca habían recibido tratamiento antibiótico prescrito por un médico, y eso lo hablaré en algunas láminas más. Hay cosas que no sabemos en nuestro país. ¿Qué está pasando con Helicobacter pylori, por ejemplo? Sabemos que se desarrolla una resistencia importante en otras áreas del mundo a los agentes que se utilizan de primera línea. En México realmente tenemos muy pocos datos y ha sido un poco difícil establecer algunos estudios, aunque algunos de los colegas, por lo menos ahí en el instituto, están interesados, pero desafortunadamente no hay demasiados recursos para la búsqueda de esto. Pero ustedes pueden ver cómo en esta gráfica, en verde está el metronidazol de algunos de los países de América Latina, principalmente Brasil, que lo reporta, con una proporción de resistencia algo más del 40%, con resistencia a claritromicina cerca del 30%, y ya quedamos que no podemos dar de forma empírica un antibiótico, bueno, sí podemos, no debemos dar de forma empírica un antibiótico que tiene más de 20% de resistencia en la comunidad. Entonces, mucho del tratamiento que establecemos, pues a lo mejor no es efectivo, y desafortunadamente no lo sabemos. Entonces, bueno, el aumento de la frecuencia de los microorganismos resistentes en el ambiente es el resultado obvio del uso de los antibióticos, y la única forma de frenar esto es controlarlo, como dice Stuart Leville ya desde hace 40 años. Hemos perdido 40 años. Entonces, bueno, ¿qué puede pasar para no ver las cosas tan negras? Pues varias medidas de las que se están estableciendo en este momento y de las cuales forma parte esta charla, me parece. Los Centros de Control de Enfermedades de los Estados Unidos han determinado algunos puntos en los cuales se puede incidir en forma muy importante, ¿no? El patógeno que está en el medio ambiente causa infección en las personas, se usan antimicrobianos, se seleccionan las cepas que son resistentes y estas cepas a su vez se transmiten a otras personas. ¿Qué podemos hacer para revertir todo esto? Bueno, podemos primero, antes que nada, prevenir la infección, como muchas de las cosas en medicina. Es fundamental evitar que nuestros pacientes se infecten cuando es posible, tratar de hacer diagnóstico temprano para establecer el tratamiento más eficaz lo más pronto posible, el uso acertado de los antibióticos cuando lo tenemos que usar y finalmente la prevención de la transmisión, y esto esperamos, y hay algunos datos que demuestran que pueden revertir todo este panorama negro que les he planteado. Tendremos un agente patógeno más sensible y entonces será más fácil hacerlo. No les voy a desarrollar los 12 puntos porque creo que en donde tenemos mayor incidencia todos en el día a día es en el uso acertado de los antimicrobianos. Hay que practicar el control de los antimicrobianos y esto ha demostrado, y este es un ejemplo nada más que les traigo, de cómo una vez que se establece el control disminuyen la frecuencia de algunas cepas multidrogoresistentes. En esa primera gráfica ustedes pueden ver lo que sucede en cuanto a la frecuencia de enfermedad asociada a Clostridium difficile. Después se hace una meseta porque hay muchos otros factores involucrados, ¿no? Como la transmisión y otras cosas. Y lo que sucede con los bacilos gram negativos resistentes, como la tendencia es mucho más clara. No solo somos nosotros, sino también lo que sucede en la industria alimenticia, ya lo mencionaba, la tercera parte de nuestros pacientes ya llegan con estos microorganismos y no han recibido antibióticos. ¿Qué quiere decir esto? Que de alguna otra parte se les está seleccionando la flora resistente y muchos de los que estamos dentro de las enfermedades infecciosas creemos que es por las microdosis que estamos consumiendo día a día en nuestros alimentos que están modificando nuestra flora que consideráramos normal. Esto es algo muy claro. México, como ustedes lo pueden ver, ahí es un azul intermedio, pero seguramente que esto está subreportado porque se usan muchos antibióticos en la industria alimenticia, pese a que la mayor parte de los estudios nos dicen que no hay ningún impacto económico en dejar de usar los antibióticos y hay muy buen impacto ecológico. Ya para la parte final, les comparto nada más esta frase que Meleni, uno de los cirujanos importantes de ahí,
que vengan varios epónimos con su nombre. Nos dijo también hace ya muchos años, ¿no? Tenemos que adquirir experiencia en el comportamiento de las infecciones bajo el tratamiento con los nuevos fármacos, y esto es algo que tenemos que tener en consideración para los que potencialmente puedan venir. Creo que es un tema que se toca bastante en México, a mí me preocupa. Esta es una encuesta que hizo la Organización Mundial de la Salud el año anterior, una encuesta con algunos sesgos porque fue por vía telefónica, pero hay que considerar que México salió en el primer lugar en relación a que el público en general tuviera alguna mención sobre la resistencia. Para mí esto es reflejo de que si el público en general tiene miedo a la resistencia, quiere decir que tenemos mucha resistencia, mucha resistencia. Entonces, ¿qué podemos hacer? ¿Qué nos toca hacer a cada uno de nosotros? Y esta es parte de lo que la OMS propone en esta semana que termina el día de mañana, ¿no? Obviamente, tener siempre presentes en cualquier contacto que tengamos con nuestros pacientes, qué podemos hacer para evitar las infecciones. Una encuesta rapidísima, ya que tengo un par de minutos más. Estamos en plena temporada, iniciando la plena temporada de vacunación contra influenza. Nosotros somos uno de los grupos de riesgo más importantes. No sé si pudieran levantar la mano quienes ya se vacunaron. Eso, bueno, más o menos como la mitad. Sería muy bueno que la otra mitad nos vacunáramos los que faltamos, ¿no? Obviamente utilizar los antibióticos en la forma más juiciosa que podamos, evitar la transmisión en el ámbito hospitalario, ¿no? Entonces, a forma de conclusión, bueno, los antibióticos son los que están en peligro, no son las bacterias. Prevenir la resistencia no es la responsabilidad de los demás, no es la responsabilidad del infecto, de la epidemiología hospitalaria, es la responsabilidad de cada uno cada vez que hacemos una receta y prescribimos un antibiótico. No se esperan antibióticos en el futuro cercano, entonces tenemos que mejorar los que ya estamos utilizando, ¿no? Hay zonas, hay países en los cuales no tienen ni siquiera antibióticos disponibles. Los que están hay que utilizarlos, y cuando los utilicemos hay que utilizarlos bien. Recordemos que un antibiótico no debe administrarse a veces como antipirético para el paciente cuando nos está solicitando, ni como un ansiolítico para el médico, que nos sentimos más tranquilos cuando les dejamos cobertura contra todo. En conclusiones, ¿qué puedo hacer yo? Bueno, prevenir las infecciones con el lavado de manos, la limpieza y desinfección adecuada de los equipos, recomendar la vacunación cuando esté indicada, cuando se sospechen las infecciones bacterianas, tomar cultivos antes de iniciar el tratamiento para ir conociendo cómo están nuestras condiciones de resistencia, prescribir los antibióticos solo cuando son realmente necesarios, y algo de lo que no hablé pero que les impacta directamente a ustedes, tiene que ver también con los niveles de la secreción ácida en el estómago. Recordemos que es uno de los principales factores de riesgo para las enfermedades infecciosas gastrointestinales, desde las gastroenteritis hasta el Clostridium difficile. Inhibir la secreción de ácido es un factor de riesgo bien importante, debemos de ser juiciosos. Hicimos un estudio de prevalencia puntual en el instituto en donde el 80% de nuestros pacientes tenían un inhibidor de bomba de protones, y algunos nada más porque habían entrado al hospital. Y bueno, prescribir el antibiótico adecuado, con la dosis adecuada y con la duración adecuada. Si nosotros no empezamos a hacer algo ahorita, se considera que para el 2050 cada 3 segundos se va a morir una persona, debido a que no va a haber tratamiento antibiótico efectivo que ofrecerle. Les agradezco mucho su atención y espero que sigan pasando muy bonito congreso. Muchísimas gracias al doctor Galindo por esa interesante conferencia. Ahora nos vamos a dividir en 3 salones. Quienes se queden en este salón escucharán la sesión interactiva de polipectomía en colonoscopía. Los que pasen al salón Mazatlán B y C, que está aquí a espaldas,